Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos una vez más estar en su compañía a través de esta tecnología y esta plataforma de Facebook Live. Queremos darle gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar entonces el programa de esta noche con una oración. Cierren sus ojos, por favor. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por habernos regalado este día, tus bendiciones, tus tiernos cuidados y tu dulce compañía. Señor Jesús, te pedimos que todo lo que hagamos y tengamos en esta tarde sea para honra y gloria de tu nombre y especialmente para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Te lo pedimos y rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén. Queridos hermanos, danos fe, es lo que nosotros le pedimos a nuestro Dios todos los días. Le suplicamos que Él coloque en cada uno de nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Alabemos el nombre de nuestro Padre Celestial con este hermoso canto, Dame Fe. Que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré. Seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros.
Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada. Esas montañas que parecen imposible de escalar, imposible de conquistar, en el nombre de Cristo podremos seguir hacia adelante porque vamos a tener esa fe que nos va a ayudar. Un pequeño, así como dijo Jesús, como un pequeñito grano de mostaza, pero con ese pequeño grano de mostaza, con esa pequeña muestra de fe, el Señor va a hacer milagros en tu vida y también en mi vida. Damos un saludo muy especial a dos de nuestras familias que desde norte de Carolina nos están viendo. Es a nuestra familia Solís, el hermano Ángel, su esposa, la hermana Patti, sus hijitos, Angeli también está con nosotros, su hijita pequeñita, y un nuevo miembro. Bendiciones, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. También nuestra hermana Iracema desde norte de Carolina, a sus hijas, Arely, también a Beni y nuestra querida hermana Jesuíra. Un abrazo fuerte para ambos. Dios les bendiga. Gracias por estar con cada uno de nosotros. Siempre buscando el deseo de ser mejores, el deseo de alabar al nombre de nuestro Dios. Siempre, todos los días, tratando de agradarle a Él. Buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? Y es como dice este himno, busca. ¿Qué buscamos? Buscamos el amor, buscamos ser como Cristo Jesús. Continuemos alabando el nombre de nuestro Dios con este hermoso canto titulado Buscas. Que no teman ir al campo de batalla. Buscas vidas dedicadas a servir, que amen tu palabra. Buscas luces en la oscuridad, tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón a tu misión. Buscas a los que se entregan de verdad y no a los mejores. Buscas a los que comparten sin dudar tus grandes bendiciones. Buscas luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusa
El Señor busca a jóvenes, a niños, ancianos, adultos como tú y como yo, que deseen hacer su santa y bendita voluntad. El Señor busca personas con quien trabajar de mano a mano, con quien derramar sus bendiciones hasta que sobre y abunde. Son los testimonios que escuchamos a diarios. A veces escuchamos testimonios y decimos, ¿será que me va a pasar eso a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no creer? ¿Por qué no confiar en las promesas y en las bendiciones de Dios? Escuchemos y veamos el testimonio para esta noche, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial y para motivación también de cada uno, de cada una de nuestra fe. Veamos y escuchemos. Él me ha dado ese talento para seguir alabando y glorificando a Dios. Un tamal para la ofrenda de gratitud. Tengan fe en que Dios va a ir abriendo las puertas. Es una inversión para la vida eterna. Mayordomo fiel. Con Dios siempre se gana, nunca se pierde. Nos encontramos en la ciudad de Teapa, Tabasco, en su mercado, en donde nuestro hermano Milton y su esposa Rosa María tienen su negocio. Ellos saben perfectamente de las bendiciones de Dios, porque saben que con Dios siempre se gana, nunca se pierde. Escuchemos su testimonio. Es un privilegio para mí poder compartir con todos ustedes mi testimonio. A los 15 años salí de la iglesia porque yo crecí en la iglesia, pero como joven a veces pensamos que hay cosas mejores en el mundo y decidí buscar un mundo mejor, pero me di cuenta que en el mundo no hay nada bueno que buscar si no es al lado de Cristo Jesús. Y queridos hermanos, después de haber conocido a mi esposa, decidimos trabajar juntos, logramos juntar una cantidad de 13,000 pesos, pero nos dimos cuenta que en pocos meses ese dinero se fue. No habíamos comprado ropa, zapatos, muebles, nada, no teníamos nada. Había enfermedad en nosotros, no había alimento en casa. Y nos dimos cuenta que no le habíamos dado a Dios la parte que a Él le corresponde. Un día un amigo, sin decirle nada, sacó su cartera, me regaló 20 pesos. Con esos 20 pesos comimos y me di cuenta que Dios no nos abandona, que Dios aún en nuestra desobediencia, Él provee para sus hijos. Es un Dios de amor, un Dios todopoderoso. Y queridos hermanos, después de tomar la decisión de seguir a Cristo, de entregar nuestras vidas a Cristo junto con mi esposa, llega un negocio, el Señor pone un negocio en mis manos, el negocio de Chile Amachito, que hasta el día de hoy lo seguimos manejando por la gracia de nuestro Dios. Y cuando llega ese negocio, poquito tiempo después, la persona a quien yo le vendía me habla para decirme que quería que yo le vendiera en día sábado. Pero yo había decidido serle fiel al Señor, guardando el día de reposo. Y yo le sugería a él que no podía mandarle, solamente podía hacerlo doble el viernes. Pero él dijo no, si no es el sábado, entonces nada. Entonces me fui triste a casa, oramos todo el sábado, estuvimos cantando, orando el sábado. Y nos respondió tan rápido el Señor, porque el sábado a las 8:30 de la noche, esa persona me habla para decirme, mira Milton, ya lo pensé bien, no encontré quien trabaje como tú estás trabajando conmigo, así que seguimos trabajando, sígueme mandando chiles, vamos a seguir trabajando juntos. Y es ahí donde hasta la fecha sigo trabajando con esa persona. Y ese negocio que Dios puso en mis manos es el mismo que nos ha dado la oportunidad de tener otros negocios más, como que hasta el día de hoy tenemos 3 tiendas naturistas. Al mismo tiempo que Dios nos ha bendecido con eso, también nos ha bendecido con una casa, la que ustedes ven. Esta casa tiene una historia maravillosa también en la construcción, porque justamente a la mitad de la construcción se nos acabó el dinero, nos quedamos sin nada, y es ahí donde volvimos a ver el poder maravilloso de Dios, porque surge otro negocio donde el Señor lo pone en mis manos y solamente era de invertir una cantidad, yo no hacía nada, otra persona lo hacía, pero Él de repente me trae una ganancia en sábado, un día lunes, pero Él lo había hecho en sábado la ganancia. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo ganar en sábado, obtener ganancias en sábado, así que te lo dejo. Y decidí serle fiel al Señor en todas las cosas. Y es ahí cuando yo veo el poder maravilloso de Dios, porque justamente cuando terminamos de construir la casa, un 24 de diciembre que nosotros nos cambiamos aquí,
Para el 7 de enero, justamente en esa fecha, me hablan y me dice, ¿sabes qué? El negocio se acabó. Se había acabado el negocio, pero también se había acabado la construcción de la casa. Así que gracias a Dios porque Él proveyó para que esta construcción se terminara, aunque el negocio hasta la fecha no volvió. Pero gracias a nuestro Dios porque Él cumple sus promesas, como lo dice Malaquías 3:10, y Él es fiel en cumplir su palabra, y eso es lo que nos afianza más en el Señor. Así que, mis hermanos, al poder sacar nosotros los diezmos cada semana, lo hacemos con una libreta anotando todas nuestras ventas de la semana, juntamos, sacamos ganancias y le damos a Dios la parte que le corresponde. También nos hemos asociado con el Señor a través de las ofrendas de fondo de inversión y hemos visto las maravillas de Dios. Esta es mi familia, la que Dios me ha dado. Estamos agradecidos con nuestro Dios y hemos decidido serle fiel, y es por eso que como familia nos unimos y les invitamos a que todos seamos fieles a nuestro Dios, dándole los diezmos y nuestras ofrendas. Que Dios nos bendiga. Eso es, mis queridos hermanos, es serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios en medio de las crisis más terribles de la vida es cuando Dios más te bendice. El Señor es bueno y siempre proveerá para ti y para tu familia. Nunca te dejará con las manos vacías. Alabemos el nombre de nuestro Dios con este hermoso canto. Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. El justo por la fe vivirá, y su pan jamás le faltará. Estoy seguro que Dios proveerá. Espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Recuerdo la historia de Abraham y la prueba con su hijo Isaac. A su tiempo Dios proveyó. Espera, hermano, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios
proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Espera, Dios proveerá. Y con ustedes, nuestro querido, amado y esperado, nuestro querido hermano Angel Bonfélix. Buenas noches. ¿Cómo está usted, mi hermano Angel? Buenas noches, Pastor, a usted y todos los que nos escuchan. Estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno escucharlo y verlo. Deseamos que el Señor le bendiga y le dé sabiduría para que nos comparta su palabra, la palabra de Dios, en esta noche. Con ustedes, mis queridos hermanos, Angel Bonfélix. Es más que un placer para mí estar aquí ya en la tercera noche de esta semana de mayordomía. Fidelidad en medio de la crisis. Y el primer día nosotros pudimos ver cuáles son los principios básicos de la mayordomía cristiana, que es reconocer a Dios como dueño soberano de todo cuanto tenemos. Y también reconocer que nosotros somos solamente mayordomo de lo que recibimos de Él. Ayer nosotros pudimos ver que Dios es un Dios de pactos, es un Dios de alianza. Y como tal, Él espera tener una relación con nosotros en el que nosotros también nos comprometamos con Él a serle fiel. Todo acuerdo que se hace sobre la tierra, hoy más en día, pleno siglo XXI, cuando nosotros hacemos un acuerdo, compramos una casa, vendemos algo, hay algunas letras pequeñitas que están debajo del contrato. Y cuando la miramos allí, aquella letra pequeñita, no son para darnos un alivio, son para que nosotros sepamos que hay consecuencias si incumplimos aquel acuerdo que estamos haciendo en ese momento. Dios no hace eso en pequeñas letras, Él lo coloca en letras grandes. Por eso usted va al libro de Deuteronomios capítulo 28, usted va a ver que clarito el Señor le va a decir al pueblo de Israel cuáles son las consecuencias y cuáles son las bendiciones. Allí se le llama bendiciones y maldiciones de la obediencia, o mejor dicho, de la fidelidad o de la infidelidad. Y hoy nosotros vamos a tratar el tema, vamos a ir al libro de primer libro de Reyes, capítulo 16, y vamos a ver allí una historia basada en estos conceptos de la fidelidad y la infidelidad. Y he colocado el título del tema de hoy, Fe Extrema. Me gustaría que usted incline su rostro para que tengamos una oración. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu amor es para siempre. Gracias porque no nos abandonas en medio de la crisis, en medio de las dificultades. Tú has provisto para con nosotros. Sabemos que no nos has abandonado. Te pido, mi Señor y Dios, si hay alguien en este momento que esté escuchando este tema, que ha sentido, Padre Celestial, que está solo en medio de su casa, en medio de la pandemia, te pido, mi Señor y Dios, que tú le hagas sentir su presencia y que sepa, Padre Celestial, que tú no le has abandonado y que estás ahí con él. Ayúdanos, oh Padre Celestial, esta noche a poder escuchar tu voz y que este siervo deje que tú hables a través de él. Es en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver, como ya dije antes, en el contexto de las bendiciones y de las maldiciones de incumplir el pacto, una historia que aparece en el libro de Primeros de Reyes, capítulo 17. Y el primer versículo me llama mucho la atención y me sorprende porque es una entrada
un poco inusual en la Biblia. Cuando se va a presentar a alguien, siempre se dice de dónde viene, qué va a hacer y por qué está allí. Pero este personaje entra e inmediatamente entra con una misión avasallante. Este personaje del que le hablo es el profeta Elías. Entonces el versículo 1 del capítulo 17 dice: entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío este año hasta que mi boca lo diga. Así es que nosotros podemos ver que este profeta no se había hablado de él anteriormente. No se dice vine de aquí, vine de allá. No, solamente entró. Me imagino yo a Elías entrando al palacio donde estaba el profeta Acab, y allí dando este mensaje, y antes de que ni siquiera el rey reaccionara, salir de una vez, porque el profeta fue a dar el mensaje, lo recibió y ya, me fui. Entonces, esto es sorprendente porque nosotros quizás digamos, wow, este profeta vino, dio su mensaje y se fue. Pero ¿quién es Acab? Cuando nosotros retrocedemos algunos versículos, nosotros vamos a ver en el versículo 29 del capítulo 16, dice que Acab comenzó a reinar. Acab era hijo de Omri, hijo de Israel, que reinó 38 años, y rey de Judá. Reinó sobre Israel en Samaria 20 años. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Escuchen, este rey malvado ya tiene un historial de delitos, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel. Escuchen, los pecados de Jeroboam era que había llevado al pueblo a adorar a otros dioses, al adulterio espiritual, como se le llama a la idolatría en la Biblia. Así es que no solamente le bastó eso, sino que también tomó por mujer a Jezabel. Y es interesante ver esto porque la Biblia no se depara mucho en presentar por qué y quién, con quién se casaron los reyes, pero allí dice que esto fue un acto malvado que hizo el rey Acab para casarse con Jezabel, porque ¿quién era Jezabel? Y cuando nosotros vamos e investigamos la providencia de esta mujer, nosotros vamos a ver que era una mujer fenicia, o sea, era una mujer, era una princesa. Era una princesa que adoraba al dios Baal. Era una princesa sirofenicia, y cuando ella vino a Israel, ella no vino sola, sino que trajo sus dioses, trajo sus sacerdotes y todo con ella. Entonces, los versículos siguientes nos van a seguir diciendo que Acab no solamente se casó con ella, sino que parece que Acab era un poco débil, porque se dejaba seducir fácilmente, ya que en vez de que Jezabel se convirtiera a la religión oficial de los israelitas, que era el monoteísmo de un solo Dios, el creador de los cielos y la tierra, allí podemos ver que pasó lo contrario, y fue sencillamente que él se convirtió al dios Baal. Y no solamente eso, sino que también edificó un templo, edificó un altar, y también instó al pueblo a que adoraran a ese Dios. ¿Y quién es Baal? Bueno, la palabra que se utiliza para designar a Baal en el Antiguo Testamento designa que era una pluralidad de dioses. Baal no era un solo dios. A Baal se le conoce como al dios de la fertilidad, al dios de la cosecha. Así como hoy nosotros podemos ver que algunas personas conocen a un santo para cada cosa. Conocen un santo para la lluvia, un santo para el agricultor, un santo para el zapatero, hay un santo para todo. Aquí también podemos ver que aquellos dioses tenían una deidad al cual asignaban
la responsabilidad de cada una de las actividades que se daban en su medio. Nosotros sabemos ya, porque la misma Biblia nos lo dice, que Jehová es el creador de todas las cosas, y no solamente el creador, sino el dueño y administrador de la misma. Aunque nosotros vimos ya que en el libro de Génesis Jehová creó los cielos y la tierra, vamos a ver durante todo el relato bíblico que no solamente Dios creó, sino también que se encargó de aquello que creó, que también quiso tener pacto con el hombre, que hizo prometer al hombre que andaría en sus caminos, y ese camino que él había pausado para el hombre simple era para que el hombre le vaya bien, para que el hombre no tuviera necesidad, para que el hombre no tuviera escasez, para que el hombre no tuviera enfermedades. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 28 podemos ver que allí en los versículos del 1 al 15 aparecen todas las bendiciones de seguir el pacto con Israel. Dios le había prometido que si ellos le seguían, que si ellos eran fieles a él, no le iba a faltar nada, iban a ser fructíferos. El agua nunca iba a cesar del cielo, el rocío, la lluvia, sus cosechas. Sus hijos iban a ser fértiles y todo lo que ellos hicieran iba a prosperar. Pero había algunas consecuencias si ellos no seguían a Jehová y se apartaban de él. Y estas consecuencias se dejaron ver, porque Acab no solamente pecó, sino que también incitó al pueblo a fallarle a Dios. Y esto es un pecado fatal, lo que pasó allí, porque allí podemos ver que las consecuencias no la pagó simple y llanamente Acab, sino que la pagó todo el pueblo, porque Elías aparece de la nada, va ante el rey y le dice: aquí no va a llover. Y esto parece sencillo y quizás los que estaban allí se rieron y dijeron: oye, hablando que no va a llover como si él tiene dominio, no sabiendo que nosotros tenemos a Baal como a nuestro Dios, que tenemos a Sera aquí en medio de nosotros. Ellos creían que Baal era el Dios de la fertilidad y por lo tanto iba a proveer lo que ellos necesitaban. Lo que el Señor hizo allí fue una afrenta contra las creencias que ellos tenían para poder hacer que el pueblo se vuelva otra vez a Dios y vieran que los dioses que ellos habían decidido seguir no tenían fuerza, no tenían ninguna potestad sobre los recursos naturales que Dios ya había creado. Así que nosotros podemos ver que el primer error de Acab fue andar en los caminos malos de Jeroboam, de la idolatría. Pero el segundo error de Acab fue que se casó con una mujer extranjera que ya tenía ya su costumbre de adorar dioses ajenos y trajo estos dioses y estos profetas también a su nación. Por eso es bien interesante, bien importante, mis queridos amigos y hermanos, que nosotros sepamos con quién enlazamos nuestras vidas. Quizá acá, si hubiese casado con una hija de Dios, una israelita, su camino no hubiese sido el mismo. Quizás esa mujer le hubiese ayudado a que pudiera recapacitar y poder dejar la idolatría. Pero nosotros podemos ver que así como dice un dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, también la Biblia dice que Acab hacía lo malo porque su mujer Jezabel lo incitaba a hacer lo malo. Así es que tenemos que tomar en cuenta todavía la juventud que no ha ejercido un compromiso de casarse, saber bien con quién se casan, porque son decisiones que van a afectar nuestra vida para siempre. Cuando te unes con una mujer que tiene temor de Jehová, cuando tienes una familia dentro de los recintos que Dios ha establecido y los principios, una mujer que teme a Jehová, una mujer virtuosa, tu matrimonio va a ser un matrimonio feliz. Va a ser un matrimonio que no va a cargar con las desdichas de la infidelidad. Vas a tener una mujer que va a reconocer la grandeza de Dios en tu vida y que va a caminar contigo para seguir los pasos a llegar a la Canaán celestial, que es el fin que todos esperamos. Pero podemos ver que esto no fue lo que pasó con Acab. Así que Dios tuvo que darle el ultimátum. Y esto que aparece aquí, ya Dios se lo había dicho mucho antes al pueblo de Israel,
ya en el libro de Deuteronomios, el Señor le había advertido grandemente al pueblo que si ellos se alejaban, pues algo parecido le había de pasar. Si ustedes van conmigo a Deuteronomios, el capítulo 11, ustedes van a ver algo bien interesante. Allí dice: guardaos pues de que vuestro corazón no se infactúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis ante ellos. Así se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis presto a la buena tierra que os da Jehová. Jehová le había dado una tierra buena, le había permitido entrar a la tierra prometida y todo ello, pero eso estaba condicionado. Había un pacto que Dios había hecho con ellos anteriormente. Así que esto estaba condicionado y ya Dios le había dicho lo que le iba a pasar. Yo me asombro porque cada vez que leo las bendiciones y las maldiciones que encontramos en el libro de Deuteronomio por la infidelidad o por la fidelidad, nosotros podemos ver que se cumplieron todas en el pueblo de Israel. Eso pasó así que Jehová ya le había advertido de que si ellos se apartaban, eran idólatras, esto podía pasar. Así es que Dios no solamente le había dado la profecía, sino que también ya le había dado la solución anteriormente. Así es que nosotros podemos ver que ellos, cuando cayeron, así como muchos de nosotros a veces cuando fallamos a Dios, Dios no solamente nos dice cuál va a ser la paga de nuestro pecado, que ya la dio al mundo, que la paga del pecado es la muerte, abandonar a Dios es la muerte. Pero dicen que el don y la dádiva de Dios también es vida eterna en Cristo Jesús. Esto es lo maravilloso de la Biblia, porque no solamente le muestra al pecador su situación actual, no solamente le muestra que es un pecador, no solamente le muestra que está haciendo o obrando mal, sino que también le da la solución a sus problemas. Que si está lejos de Dios, que si estás apartado de Dios, que si has sido infiel a Dios, hay oportunidad. Si aún vienes a Él y te humilla. Así que Dios no solamente le dijo al pueblo lo que iba a pasar con ellos si ellos se apartaban de Él, sino que también Dios le dio una solución al pueblo para que el pueblo supiera que si en algún momento ellos se apartaban de Él, que si en algún momento ellos se descarrilaban del camino, que si en algún momento ellos llegaban a ser infiel, ellos podían acudir. Todavía había oportunidad para rescatarlos del lugar donde ellos se encontraban. Y es por eso que el libro primero de Crónica, segundo de Crónica, capítulo 7, 13 al 14, Dios había dado esta solución y le decía: si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consumiera la tierra, y os enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios estaba ansioso porque aquel pueblo que se había descarrilado, aquel pueblo que se había apartado, volviera a Él, volviera a sus brazos. Estaba ansioso no solamente de sanarlo, no solamente de que haya lluvia, no solamente que haya prosperidad, sino de perdonar sus pecados y también de sanar su tierra. Así que Dios es maravilloso. Dios no busca el mal de los hombres. Por eso el profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 23, dice que Dios no quiere la muerte del impío y que el impío vivirá si se arrepiente. Él no quiere que el hombre perezca. Él no quiere que el hombre vaya cada día de mal en peor. Por eso San Juan 3:16 dice, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el propósito de Dios que todos los hombres se arrepientan de sus caminos, que vengan a Él y que puedan gozar de la seguridad que solamente se obtiene al estar al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
estar en su camino, vivir una vida de fidelidad constante, poniendo todos nuestros recursos, los recursos que Él ha puesto en sus manos, para que Él pueda seguir siendo nuestro Rey, nuestro guía, nuestro Dios y nuestro Salvador. Así que nosotros podemos ver que allí aparece un hombre valiente y va al rey y le dice: oh rey, tienes que arrepentirte. Mira, van a dejar de llover en esta tierra porque el pueblo está actuando mal y tú lo has llevado a una situación caótica. Pero podemos ver algo esencial, porque allí el profeta desaparece y el versículo 2 del capítulo 17 dice, del capítulo 17, llegó a él una palabra de Jehová que le decía, hablando de Elías: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Quirit, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Es interesante de que Dios no le dice a Elías que se quede en ese lugar, sino le dice que salga inmediatamente y vaya al bosque, vaya al arroyo. Saben, queridos, nosotros muchas veces estamos en nuestros hogares resguardados y tenemos todo. Allí recuerdo que cuando comenzó la pandemia, comenzó una crisis. Muchas personas comenzaron a comprar de todo. Le decían, hagan provisión para 6, 5, 7 meses. Los papeles de baño se agotaron completamente en todos los estantes. Y había una desesperación. El hombre, la humanidad, estaba tratando de asegurarse para la pandemia. Pero imagínense que el Señor le hubiese dicho a usted, hubiese sido el profeta Elías, y hubiese ido a dar su mensaje y después le dice: mira, vete al monte. Yo creo que usted le va a decir: pero allí en el monte no voy a tener nada que comer. Allí en el monte voy a sufrir de frío. Allí en el monte voy a sufrir de calor. ¿Saben qué, queridos amigos hermanos? Ese Dios creador de los cielos y de la tierra es el Dios de la naturaleza. Es el Dios que quería que el hombre que tuviera una comunión tal con los animales, que pudiera gobernarlos y que todo estuviera debajo de él. Ese Dios ordenó a los cuervos que le llevaran alimento al profeta, y ellos le llevaron alimento al profeta. Yo he estado tratando de imaginar cómo fue que los cuervos les llevaron ese alimento. Imagino yo si los cuervos iban y tomaban allí un pedazo de carne asada. Pero déjeme decirle que lo maravilloso no era cómo, sino que Dios lo había hecho. Dios utiliza cualquier elemento para poder bendecir a sus hijos cuando están en condiciones extremas. Muchas veces, cuando nosotros estamos que no damos más, que pensamos que todo ha llegado a su final, Dios se hace de una solución inimaginable. Nunca iba a pasar por la cabeza del profeta que iba a ser bendecido por los cuervos. Y allí se quedó junto al arroyo porque allí podía tener agua. Pero llegó un tiempo cuando el arroyo se secó completamente. Entonces Dios le dio una orden al profeta, ya que Dios le había estado bendiciendo a través de la naturaleza. Ahora no solamente tocaba que el profeta sea bendecido, sino que otras personas pudieran ser bendecidas por el profeta. Porque gloria al Señor, que no permite solamente que las bendiciones lleguen a nuestras manos, a nuestras vidas, para que nosotros las disfrutemos solo, sino que quiere que también las compartamos con las demás personas. Lo que recibiste de gracia, dad de gracia. Así que allí aparece una de las historias más fabulosas que podemos leer en las Sagradas Escrituras. A partir del versículo 7 dice: luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate y vete a Sarepta. Hay algo que no quiero pasar por alto, mi querido amigo y hermano. Elías no se movía sin que Jehová se lo dijese. Qué bonito sería que nuestra vida se deje de guiar
de la misma manera que Elías dejara que Dios guiara su vida. Elías, Dios le dijo que vaya a dar el mensaje y fue, dio el mensaje. Le dijo, sal de la presencia y vete al monte, pues él fue al monte y allí pudo disfrutar de la bendición de Dios. Ahora Dios le dice, mira, levántate de aquí y vete a Sarepta. Y Elías, dice la Biblia, que se levantó y fue a Sarepta de Sidón. Y el Señor le dice, y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo, escuchen, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recojo 2 leñas para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, lo comamos y luego muramos. Cuando Elías escuchó estas palabras de parte de aquella viuda, me imagino que su corazón se llenó de compasión, porque Dios le había sacado del desierto, del lugar donde él estaba, del bosque. Ya allí Elías tenía mucha sed. Por eso cuando vio a la mujer, lo primero que le dijo fue que le diera un poco de agua porque tenía sed. Pero luego le dijo, bueno, para no mandarla tantas veces, le voy a decir que me traiga también un bocado de pan. Y es allí cuando el profeta se encuentra con la sorpresa de que la mujer lo que tiene es un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Saben? A veces cuando leo esta historia me puedo identificar grandemente con ella porque soy hijo de una madre soltera y mi madre tuvo que criarme a mí y a mis 2 hermanitas en situaciones extremas. Esta mujer le había confesado al profeta que era lo único que le quedaba y que ya había perdido todas las esperanzas. Su hijo probablemente estaba trancado en su casa, esperando que su madre preparara esto, que viniera a recoger la leña, comerse ese poquito de torta y morirse, porque ya no había ninguna esperanza. No es casualidad que Dios mandara al profeta en esa misma hora para salvar la vida de aquella mujer. ¿Saben? Recuerdo yo cuando tenía alrededor de 8, 9 años, mi madre soltera luchaba para sostener a sus 3 hijos. Mi madre era ama de casa. Mi madre aprendió a hacer muchas cosas para poder llevar los alimentos. Eran tiempos difíciles. Había una gran hambruna. No era fácil. En República Dominicana lo más costoso son los alimentos. Aquí lo más costoso es la vivienda. Gracias a Dios nosotros teníamos un rancho por lo menos donde podíamos estar, pero los alimentos escaseaban grandemente. Y mi madre en ese momento no tenía trabajo. Así que yo recuerdo que lo único que tenía era una máquina de coser. Mi madre siempre ha sido mi mayor ejemplo, porque mi madre de todo lo que recibía siempre sacaba la parte del Señor. Y en aquel momento de angustia, donde nosotros nos encontramos, yo sabía dónde mami colocaba el diezmo y dónde colocaba la ofrenda. La colocaba en una chaqueta gris que nunca se la ponía porque nunca hace frío allá, pero esa chaqueta estaba ahí en el armario y en uno de esos bolsillos estaba el diezmo y la ofrenda. Y yo recuerdo que yo le dije a mami, ¿por qué no sacas algo de ese dinero y compramos algo para comer? Y mami me dijo, ese dinero es del Señor, a ese dinero no se le pone la mano. Yo me puse a llorar y yo le dije, pero ¿cómo va a ser? Tenemos hambre. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué vas a dejar ese dinero ahí? Y tú no nos quieres. Y recuerdo yo en ese momento
mi mamá me dijo y llamó a mis hermanas y a mí y nos arrodillamos allí. Y ella tuvo una breve oración y dijo: Señor, tú has dicho en tu palabra que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y en ese momento, mi madre reclamó la promesa del Señor. Y debo decirle que no pasaron 3 minutos cuando terminamos de orar, mis 2 hermanas y yo, y mi madre, y alguien tocó la puerta. Era un vecino que traía una caja. Y en esa caja estaba llena de alimentos y también había dinero efectivo. Cuando preguntamos quién había mandado eso, lo había mandado un tío de nosotros que creo que me está escuchando a esta hora, se llama Joselito, que no sabía la situación por la que estábamos pasando, pero que Dios lo utilizó en ese momento para que llevara esa bendición y llegara exclusivamente cuando estaba al borde de nosotros de perder quizás la fe. Y yo desde ese momento, mi corazón solamente salió a decir gloria a Dios, porque había visto la provisión de Dios en los momentos de angustia, en los momentos más necesitados. Quizás para Elías llegar a la casa de esa mujer hubiese sido un acto de salvación, porque él estaba hambriento y sediento. Pero para aquella mujer, Elías llegar a su casa también, sin ella saberlo, representaba la salvación de ella y la salvación de sus hijos. Saben, a veces nosotros, cuando tenemos la oportunidad de dar algo, decimos: no, es que no tengo nada que dar, es que tengo poco. Todos tenemos algo que compartir. Dios es un Dios maravilloso y Dios está interesado en compartir y reproducir lo que ya nosotros tenemos. Así como le dijo a Moisés en el pasado: ¿qué tienes en tus manos para poder bendecirlo? Allí solamente con una vara. Con esa vara Dios le dijo: ve al faraón. Lo que tienes en tus manos en este momento, esa mujer tenía solamente un puñado de harina y un poquito de aceite, pero eso fue suficiente para que Dios pudiera esparcir la bendición. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, solamente un niño tenía 2 panes y 3 peces, pero eso fue suficiente para que Dios pudiera alimentar a más de 5,000 personas. Debo decirte, querido amigo y hermano, que el tener poco no es el problema, es qué haces con lo que tienes. ¿Saben? Aquella mujer estuvo dispuesta cuando el profeta habló con ella y le dijo estas palabras que quizás para muchos, cuando no entienden la grandeza del poder de Dios, hubiesen dicho: es un profeta inconsciente, porque la mujer ya le ha dicho cuál es su situación económica. Estoy mal, no tengo nada. Lo poco que tengo es para comerlo y morir. Imagino que el profeta, como decimos nosotros, lo que debió fue sacar y darle. Pero lo que le dijo el profeta en aquel momento me llamó más aún la atención. Dice en el versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor. Escuchen, no tengas temor. Ve y haz como ha dicho. ¿Qué había dicho la mujer? Que iba a preparar eso. Prepáralo. Pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y yo digo: gloria al Señor. Y saben que en esta acción de Elías yo puedo ver a un Dios misericordioso, un Dios amante, un Dios clemente, que ve la necesidad de sus hijos y que llega a tiempo. Quizás ustedes podrán decir: ¿por qué el profeta le dijo que le haga a él primero? Saben que esta pequeña torta que la mujer debía hacerle al profeta era la parte que a Dios le corresponde. Saben que muchas personas, cuando reciben los bienes, cuando
van y reciben el cheque, a veces le sacan la parte que le corresponde a Dios después de ya haber pagado todos los gastos. Pero saben, aquella mujer, Dios no le dijo a través del profeta, vete, come y haz todo primero y después trae a mí. Primero la parte de Dios, primero la parte del profeta. Allí la mujer iba a ejercer fe, dando al profeta prioridad y ejerciendo fe, una fe extrema. Es una fe extrema porque todo el que es probado extremadamente recibe una bendición extrema. Aquella mujer vio cómo su angustia, su temor había pasado de lamento en baile, había pasado de tristeza en alegría, había pasado de desesperanza a esperanza. Y es lo que Dios quiere que tú entiendas hoy en medio de la crisis que estás pasando. Si pones al Señor en primer lugar y le das a Dios la parte que a Él le corresponde, Él ha prometido que no escaseará la vasija de tu tinaja, ni el aceite tampoco te va a faltar. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Muchas personas podrán decir, pero es que yo no comprendo cómo va a ser que yo dando es que más recibo. Dice la Biblia, bienaventurado, mejor aventurado es dar que recibir. Y ¿saben qué? Es mejor tener poco, pero con la bendición de Dios, que tener la casa llena de alimento, asegurado con todo el papel de baño, con todo el agua, sin la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es lo más grande que podemos tener en la vida. Tener nuestra conciencia tranquila de que somos fieles a Dios, de que de los recibidos de sus manos le damos, es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Aquella mujer, dice la Biblia, que fue. Y el versículo 15 nos sigue diciendo, y la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio del profeta. A mí me encanta la Biblia, porque la Biblia siempre tiene una segunda palabra que la secunda. En la primera línea siempre Dios manda. Y en la segunda o tercera línea siempre dice que se hizo como Jehová había dicho. Queridos amigos y hermanos, con el Señor no se puede jugar, porque Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor dijo que iba a hacer algo, pues lo hará. No es como nosotros los seres humanos, que podemos jugar con nuestras palabras y decir, hoy iba a hacer tal cosa, pero no lo hice porque llovió. Hoy iba a hacer tal cosa, pero no lo hice porque me sucedió esto. A Dios nada lo detiene, porque Él tiene el control de todo. Y qué mejor es ser asociado, hacer pacto con aquel que lo controla todo, que es el dueño del universo, de la tierra. Está contigo en medio de la escasez en este momento donde está. Y si decide ponerlo a Él en primer lugar, siendo fiel, recuerda que el Señor nunca ha abandonado a sus hijos. La mujer en aquel momento creyó la palabra del profeta, sacó la primera parte, la dio, le hizo la torta al profeta, y cuando regresó a su cocina, su asombro fue grande, porque veía que cuando estaba vaciando para seguir haciendo la torta, se llenó la vasija en el que ella iba a amasar, y cuando estaba echando el poquito de aceite, se dio cuenta de que tenía una fuente inagotable que no cesaba, y el aceite salía y salía y salía, y la mujer veía que el aceite era poco, pero cuando lo vaciaba veía que nunca se acababa. Debo decirte, querido amigo y hermano, que Dios está la fuente inagotable de nuestra felicidad. Está la fuente inagotable de las bendiciones, y Él quiere compartirlas con cada uno de nosotros. Lo único que demanda es nuestra fidelidad. Saben, aquella mujer habían de pasar algunas cosas. Dios no solamente quería bendecirla a ella con alimento,
sino que pasado algún tiempo también su hijo murió. Y gracias a que el profeta estaba ahí, Dios a través del profeta también pudo resucitar a su hijo. Y esa fue la razón por la que Dios envió al profeta. Y esta mujer terminó diciendo: ahora reconozco que Jehová es Dios. Dios no solamente le dio provisión, Dios no solamente salvó a sus hijos, sino que también salvó su corazón, porque desde ese momento en adelante la mujer fue una fiel creyente. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Dios no solamente quiere bendecirte con comida, Dios no solamente quiere bendecirte con salud, Dios no solamente quiere que tú tengas una familia próspera, también quiere que tú y tu familia sean salvos. También quiere que tú y tu familia estén seguros bajo sus alas. También quiere que tú y su familia sean sus hijos fieles, para los cuales Él fue a preparar una mansión para morar con Él por toda una eternidad. Gloria al Señor, que no abandona a sus hijos. Queridos amigos y hermanos, quiero invitarlo a que seamos fieles al Señor. Le pongamos siempre en primer lugar y probemos a Dios. Probemos y veamos su grandeza en nuestra vida. Si estás agradecido por las bendiciones de Dios, o si quieres en este momento reafirmar tu pacto con Dios, te voy a pedir en este momento que incline su rostro donde estás y oremos juntos y le digamos al Padre: oh Dios, te agradecemos por tus bondades, por tus maravillas. Te pedimos que perdones nuestros pecados si te hemos fallado, que perdones, oh Padre Celestial, nuestra incertidumbre, que perdones, oh Padre Celestial, nuestras dudas, y que nos haga hijos que confíen en ti y que podamos colocarte en el lugar que mereces en nuestras vidas. Haz lo que quiera con nuestra vida. Gracias, Señor. Es en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Diferentes cantidades, pero igual el sacrificio. Lo importante es serle siempre fiel al dador de todo bien. Compartimos nuestro pan, compartimos la verdad, compartimos la esperanza de que pronto Él vendrá. Somos un pueblo fiel, Que no le teme a los problemas porque sabe que tiene a su lado un Dios que su palabra cumplirá. Que cuando dice: hijo mío, yo te sostendré, ya tiene el consejo en las bendiciones que dará. Que no le importa darlo todo para su Señor, porque le sirve un Padre Santo que todo le dio. Él en lo poco, en lo mucho, pero siempre fiel. Sobre poco sigo fiel, sobre mucho te pondré. Somos un pueblo fiel. todo un año de bondades, bendiciones a raudales. Dios no nos miró como somos hoy, sino cuál hemos de ser.